vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Hay muchos padres que han entrado al cuarto de sus hijos, de sus niños pequeños, y los han encontrado a ellos hablando solos, teniendo una conversación bastante coherente. O los niños le comentan cosas que de repente los padres dicen, ¿de dónde saca esa información? Una información, ¿verdad? Que nadie sabe. Bueno, este niño podría tener poderes paranormales, y para hablarnos de ese interesante tema tenemos con nosotros, por supuesto, a Jorge del Santero. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nelson? Mira, es un tema sumamente interesante porque pasa a diario, pasa en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. He tenido muchos casos de niños que sí tienen amigos imaginarios, pero niños que tienen dones reales, tienen dones paranormales, pueden hablar con el mundo espiritual, pueden hablar con los muertos, y esto lo denota una película que se llama Sixth Sense, que no es hasta lo último que te das cuenta que el nene realmente estaba hablando con los muertos. ¿Y quién mejor que yo para hablar de eso, que hablo con los muertos desde bien pequeño? Jorge, ¿a ti te pasaba eso? ¿Tú hablas con un muerto a esta edad? Cuando eras niño, ¿también tenías esos poderes? Sí, los tengo todavía. Lo que pasa es que ya yo a mi edad los puedo controlar, y he utilizado un mecanismo a través del tiempo para saber con qué muerto quiero hablar y con cuál no quiero hablar. Por ejemplo, el adivinador, que la BTT, que siempre está conmigo, pues ese va a estar todo el tiempo conmigo, el que adivina y predice. Pero hay otros que hay que tener mucho cuidado, porque como hay muertos positivos, hay muertos que yo los llamo demonios. Claro. Entonces hay que tener cuidado con qué está hablando tu niño y por qué está expuesto. ¿Has trabajado ese tipo de casos, que se acerca tal vez a algún papá y te dice, mira, no sé qué le pasa a mi niño, él me está hablando de cosas, de detalles que son antiguos quizás? Pues mira, sí, me ha pasado a diario. Me ha pasado a diario, atiendo muchos papás con niños con supuestamente problemas, ¿verdad? ¿Qué te dicen ellos, por ejemplo? ¿Qué hacen los niños? Por ejemplo, tengo un niño que nunca conoció a su abuelo, le describe a mamá cómo era abuelo, que lo vio en el pasillo, que el abuelo le estaba dando instrucciones, diferentes instrucciones, y que decía que lo quería mucho, le dio su nombre, sus apellidos, son datos que el niño no sabía. Claro. Y ahí se tuvo que empezar a trabajar con la situación. Interesante. Es bien fuerte. ¿Y cómo empieza esa comunicación? O sea, ¿qué busca tal vez ese ente espiritual de un niño? ¿Y por qué un niño? Porque los niños todavía tienen ese lazo finito entre Dios y el universo, pero están bien cerca del mundo espiritual, y entonces ese difunto, ese espíritu, lo que busca realmente es comunicar algo que dejó de hacer, y lo va a comunicar a través de este canal que es el niño. Bueno, me imagino que muchos de los padres tal vez que no entiendan o que no crean de este tipo de temas, lo primero que van a hacer es llevar al niño, ¿verdad? Al psicólogo, al psiquiatra. Desde tu perspectiva, ¿verdad? Como medium que eres, ¿cómo debe un papá trabajar con un niño? Mira, primero que todo, y antes que nada, el papá lo primero que debe hacer es llevarlo a la parte clínica científica, corroborar si realmente es una cuestión de salud o es una cuestión ya espiritual. Una vez que es espiritual, pues mira, puede ir al padre de la iglesia, comentarle lo que le está sucediendo, al pastor de su iglesia, comentarle lo que está sucediendo, y en último recurso, pues puede ir donde una persona, un experto en la materia, que se puede ser yo. Claro que sí. Pero yo siempre digo a la gente que agote los recursos que tiene cerca, porque a veces es bueno agotar lo espiritual que conocemos. Bueno, y si quieren llamarte, ¿a qué número lo tienen que hacer? Me pueden llamar al 787-317-2636, 317-2636. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Santero, aclarando nuestras dudas, ¿verdad?, espirituales. Así que ahora pasamos con